Vamos a... A ver, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. Muy contentas de esta convocatoria, de verdad que feliz. Siempre para nosotros en la asociación y nuestros aliados, un placer siempre traerles a ustedes información de gran valor y que aprovechen este espacio. De verdad que muy contentos de estar acá. En nombre de Simón y Asociados, bueno, lamentablemente hoy tenemos solo a Santiago, que es importante también, pero nuestro José Manuel está un poquito enfermito, entonces hoy no nos puede acompañar, ¿vale? Pero la Sí, información que nos trae Santiago es bastante interesante e importante. lastimosamente José Manuel tiene problemas de conexión y está un poquito, se siente un poco mal, pero bueno, gracias a Dios somos un equipo y la idea es apoyar a la Asociación Venezolana de Gestión Humana en esta iniciativa comenzando el año 2020, llenos de energía y con el mismo compromiso de siempre. Muchísimas gracias, Santiago, por siempre estar ahí dispuesto, siempre. Ayer también tuvimos, el martes tuvimos también una presentación y tuvimos sala llena también, y de verdad que eso nos complace y nos anima a seguir trabajando para ustedes. Seguirle trayendo. Da energía, ¿Verdad? Esto realmente Así sí es. nos llena de una energía positiva en que este año 2020 pues podamos marchar muchos proyectos adelante y ser útiles a que todos los clientes pues de todas las empresas venezolanas pues puedan salir adelante y hacerle frente a toda esta situación que nos sigue pues afectando de COVID, de situación económica, etcétera. En estos días y comentando Emilce y compartiendo con el resto del grupo, la verdad es que cuando uno le da COVID ahorita con el tema del Omicron, que uno quiere aceptar que el Omicron es lo que uno le dio, pues para entrar dentro de las variantes menos fuertes. Pero realmente en esas reflexiones que uno hace, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Cuando uno le da pues, este virus, pues realmente uno primero le da gracias a Dios a estarlo sobreviviendo, pero aparte de haber dado quizás los consejos oportunos en todos estos eventos y todas estas reuniones que celebramos en cómo debemos cuidarnos, en cómo debemos cuidar a nuestros empleados, en qué situaciones debemos enfrentar con cada uno de ellos, ¿no? Y cuando le habrá pasado a muchos de ustedes, cuando ya lo viven, pues se dan cuenta que van en la línea correcta. Pero lastimosamente uno no sabe dónde se contagia, en qué momento se contagia, más de alguna simple aproximación que pueda tener, pero bueno, a uno le deja esa reflexión, ¿no? Y bueno, y el COVID no nos detiene. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, fíjense que no nos detienen y fíjense que les doy esta noticia. Santiago no está en Venezuela. Sí. Santiago está en España. Varado, como Parado. dirían. Entonces, varado hasta que salga negativo. Hasta que salga negativo de COVID. ¿Ah? Entonces, seguimos comprometidos con ustedes, con las organizaciones. Así es. Con Venezuela, con nuestro país. Gracias, Santiago, por estar aquí. Y, no, de nada. Súper feliz y contento. Pero sé que se recupere pronto y que la conectividad también se recupere pronto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Yo me voy a permitir aquí compartir pantalla para apoyar a José Manuel, a Santiago. Santi, tú me avisas cuando te cambie
la diapositiva. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Déjenme colocarla como modo presentación. ¿Me confirman si la ven? Sí, sí la vemos. Para cerrar aquí unas ventanas. Okay. ¿La ven ahí? No. Allí sí está, así, allí la vemos, pero no en modo presentación. Ya voy. Ahora, Ahora sí. Pero ahora no. no sé qué está pasando. Ya voy a... Déjenme cerrar acá. Ok, voy otra vez. Vamos a ver ahora. ¿La ven? Allí la vemos. Ok. Lo que no se pone es en modo presentación. Pero yo sí, estoy sí, viendo aquí modo presentación. Si no, bueno, pero si quieres la trabajamos ¿la así, dejamos Emilce. aquí así? Sí, vale, vamos a trabajarlo y así Ok. vamos adelantando un poco y te digo, en aras del tiempo, ¿no? Bueno, fíjense, pero para comenzar, primero que nada, las gracias a todos ustedes por haberse conectado en la tarde de hoy a esta primera reunión nuestra con la asociación como parte de nuestro compromiso de estar en el ciclo pues, de reuniones de la asociación. ¿Me perdiste la presentación? ¿O ustedes sí la ven? Emilce. Voy. Yo creo que si la dejas como la tenías Ahora y la la ven. vas pasando, sí, vamos a dejarla así. Ok. No, no, con eso trabajamos y vamos adelantando. ¿Te parece? Sí. Bueno, como les decía, es nuestra primera participación en este año 2020 como parte de nuestro compromiso con la asociación y nos complace mucho el tratar un tema pues tan interesante como es el cómo prepararnos para el 2022 en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. El año pasado concluimos el año haciendo una presentación sobre estimaciones de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir
en el 2022 en materia laboral, cómo debíamos quizás prepararnos. Hablamos todo el tema de dolarización de beneficios, hablamos del tema de compensaciones, hablamos de los reclamos que iban a presentarse en materia judicial, que ya los estamos viviendo y los vemos pues ya en los primeros días de reinicio este pasado lunes de las actividades judiciales en los tribunales, el lunes 17, y vemos como esto va a marcar una tendencia. Más sin embargo, quisimos José Manuel y yo comenzar esta presentación de una manera diferente, ya no yéndonos quizás a esos problemas cotidianos que todos los días nosotros estamos conversando y estamos pues alertando, y sobre todo por nuestra vena de abogado que no la podemos ocultar, y es un poco pues nuestra esencia, que es en todo momento buscarle soluciones a todos los problemas de nuestros clientes e irnos a una visión más global y de alguna manera más estratégica. Por esa razón quisimos hacer referencia a tres antecedentes que los podemos ver a continuación en la siguiente lámina. El primero de ellos viene en una de las declaraciones, en la anterior, dadas por el director general de la OIT, que dice: tras 2 años de crisis, la perspectiva sigue siendo frágil y la vía hacia la recuperación es lenta e incierta. En muchos casos, los trabajadores se están viendo obligados a cambiar a un tipo diferente de trabajo. Por ejemplo, en respuesta a la prolongada caída de los viajes y el turismo internacional, haciendo una referencia a uno de los planteamientos particulares y a una situación específica en los cuales pues ha habido un tema de ubicación y reacondicionamiento de todo lo que es el trabajo. Pero siendo estas declaraciones dadas por el director general de la OIT, nos le debemos prestar muchísima atención, porque esas declaraciones vienen complementadas por las perspectivas sociales y del empleo en el mundo en el 2022, que justamente publicó la OIT el 17 de enero de los corrientes. Y fíjense que la OIT ha evidenciado y ha rebajado en sus informes las previsiones para la recuperación del mercado en el 2022 y proyecta un déficit de horas de trabajo a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre del 2019. ¿Qué quiere decir con esto y en qué nos debe llamar la atención? Nos debe llamar la atención que, no obstante todos los avances que existen en temas de salud y que a la Organización Mundial de la Salud pues ha aplaudido con temas de vacunación, etcétera, pues la crisis generada a nivel mundial por el tema de COVID-19 se mantiene viva, y la perspectiva y la velocidad de recuperación es sumamente lenta. Si esto ocurre en la mayoría de los países desarrollados, pues nosotros podemos entender que en Venezuela puede haber una misma línea de velocidad en la cual se vayan recuperando los puestos de trabajo y el ritmo normal del trabajo, tal y como ocurrirá en el resto del mundo. En segundo lugar, y quisimos hacer una referencia a una publicación que se realizó en el Washington Post, y lo podemos ver en la próxima lámina. Fíjense, en el Washington Post señala específicamente que la economía del coronavirus es un gigantesco experimento que pone a prueba cómo vamos a trabajar y a vivir de ahora en adelante. Es la evolución de la economía del encierro que comenzó en la década del año 2010, impulsada por las plataformas de servicio, y va a estar apoyada en un desarrollo exponencial de las actividades que podemos hacer estando encerrados en nuestras casas. Hace referencia al teletrabajo, a la educación a distancia, a la distribución de comida y bienes y al video streaming. Es decir,
En esta visión del Washington Post recoge todo lo que nos ha venido ocurriendo en los últimos 2 años, en los cuales justamente estamos nosotros adecuando y entrando en ese gran experimento en torno a la manera en que nosotros vamos a trabajar y a vivir de ahora en adelante. Fíjense que hace hincapié a situaciones cotidianas, como por ejemplo el teletrabajo, la educación que estamos recibiendo en nuestra casa por parte de nuestros hijos y de nosotros en nuestra formación profesional, la distribución de comida y bienes como una de las actividades que se han distribuido y se han fomentado en estas situaciones en las cuales el empleo formal, la ausencia de empleo formal y la disminución de ingresos de algunas personas la ha obligado a tomar esas nuevas actividades llamadas emprendimientos para que pues tengan un equilibrio en sus situaciones económicas, y la evolución de temas de tecnología como la de los video streaming, entre otras cosas. Finalmente, quisimos hacer referencia a la declaración final, a extractos de la declaración final acerca de la 10ª reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional sobre Pandemia de Enfermedad por Coronavirus de la Organización Mundial de la Salud del pasado 19 de enero. Y en esas recomendaciones, que son todas fluctuantes, señalan 2 que para nosotros fueron importantes: seguir adoptando medidas sociales de salud pública basadas en la evidencia, tratamientos, medios de diagnóstico, vacunación contra el COVID-19 y compartiendo experiencias en respuesta con la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, hacer realidad el llamamiento a la acción de la Organización Mundial de la Salud para que el 70% de la población de todos los países esté vacunada a principios de julio del 2022. ¿Por qué hacemos referencia a estas 2 recomendaciones en movimiento? Y que en efecto el propio informe contentivo pues en esta declaración, estas conclusiones de la declaración final, las llama justamente recomendaciones dinámicas. ¿Por qué? Porque tienen por finalidad, ante un virus, ante una situación de pandemia o un virus del cual cada momento se van conociendo cosas nuevas, pues que tengamos el presente y el comunicarnos ya como aldea global en cuáles son las mejoras que vamos poniendo en el ataque del virus, cuáles son las cuarentenas que debemos ir tomando, cuáles son los lapsos de incubación, cuando las personas ya dejan de contaminar, etc. Y esa es una polémica que acá, por lo menos en España, donde pues estoy varado, es una polémica importante porque justamente el sector empresarial le está solicitando a las autoridades de salud que reduzcan en los casos de Omicron los lapsos en los cuales se produzca la cuarentena del trabajador por todos los costos que están asociados. Esta es una polémica que en Venezuela no se presenta en estos momentos, pero es importante tenerla como referencia porque si bien no está no forma parte del debate que puede existir en este momento entre las organizaciones como Fede Cámaras o Coindustrias con el Ejecutivo Nacional, sí es una información que permanentemente va llegando a toda nuestra colectividad a través de redes sociales, por informes de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos sobre los temas de cuarentena, y en muchas veces los propios empresarios e incluso los propios trabajadores tratan en Venezuela de reducir y ya sentir que al tener los signos y estar positivo, pues al transcurrir tantos días ya la persona pues deja de contaminar y puede volver a su sitio de trabajo. Y esta es una de las cosas que en la legislación venezolana es contraria pues a la misma, porque justamente para tú poder volver a tu puesto de trabajo tienes que tener una prueba similar a la que te diagnosticaron. Para ser positivo tienes que tenerla negativo, y eso está justamente en el decreto de estado de alarma con ocasión de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Entonces, todas estas situaciones de actualización de cómo se va tratando
el virus, que si estamos en la sexta ola, que si ya es la ola final, etcétera. Son cosas que las tenemos que tener bien atentos, pero que tenemos que estar nosotros bien pendientes tenemos que estar bien pendientes de lo que ocurre para poder tomar las acciones adecuadas en nuestras organizaciones. Ahora bien, entrando en el caso en Venezuela, ya con ocasión del COVID-19, tenemos que al día de hoy, pues justamente ayer 26 de enero, que es la última cifra oficial que tenemos 3.746 casos de contagio por COVID y teníamos casos acumulados por pandemia de 473.125 casos. ¿Por qué hago esta referencia al número de casos particulares que tenemos en Venezuela y la cantidad enorme de casos que tenemos y todo lo que estamos viviendo? Yo acá en esta situación, José Manuel en Venezuela, pues también padeciéndolo. Yo creo que si hacemos una encuesta de las 67 personas que están en este momento conectadas, cuántos tienen en este momento COVID o les ha dado COVID en el último mes, probablemente más del 50 o 60% de los asistentes pues lo están teniendo, más cuando vemos que nuestras organizaciones quizás en este momento de nuestras nóminas, más del 40% de nuestras nóminas pueden estar en este momento infectadas, y nos lleva a un tema de reflexión, de estadísticas referenciales que no las tenemos a disposición en este momento en Venezuela, pero que las referidas y las que hemos obtenido en España nos pueden ayudar. Hay unas estadísticas interesantes de InfoJobs en las cuales refieren que la mitad de los problemas de salud de los españoles tienen relación directa con su trabajo. Esta es una reflexión sumamente importante a los efectos de los temas que vamos a tratar a continuación. En segundo lugar, 1 de cada 4 empleados ha sufrido algún síntoma desde el inicio de la pandemia. Algún sitio. Ojalá te recuperes pronto y espero que no te haya golpeado duro el COVID, porque realmente más allá de los casos graves que todos hemos tenido familiares, y hago paréntesis, familiares y conocidos que han fallecido con ocasión del COVID, pues yo creo que he buscado como la reflexión, y discúlpeme el paréntesis, porque cuando las personas dicen, no, es que me dio, pero como una gripecita, yo no sé si estamos como ensalzando todas nuestras aptitudes de machos venezolanos, machos hombres y mujeres venezolanos que nos sobreponemos a cualquier situación, pero yo creo que estamos cometiendo un grave error subestimando realmente los efectos incómodos y las secuelas que nos pueden dejar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, no sé, es una reflexión que se las dejo allí. Por otra parte, 1 de cada 3 problemas de salud mental van vinculados al trabajo, que están vinculados al trabajo, han recibido tratamiento. Pero la reflexión más importante es que la depresión ha aumentado en todo el mundo con motivo de la grave situación sanitaria y de las restricciones tomadas. Es decir, nosotros estamos entrando a un año 2020 en una situación donde en Venezuela y en el mundo ha habido un número importante de contagiados de COVID, gracias a Dios, sin los efectos letales que tuvo el COVID convencional. Y eso, pues definitivamente nos está trayendo situaciones de encierre, situaciones de encierre, situaciones de temor, situaciones de ansiedad, situaciones de temor, situaciones de fobia que definitivamente van por lo menos a tomar parte de nuestra vida cotidiana en los próximos meses, y con seguridad al menos en el primer semestre de este año, tomando en cuenta, si todo ocurre bien, pues que nosotros tengamos el 70% de la población vacunada, como lo espera la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, si nosotros vamos
a tratar en el día de hoy temas como realmente cómo vamos a afrontar, cómo prepararnos para el 2020 en materia laboral y de seguridad y salud, para nosotros es importante que nosotros podamos conocer cuáles son los retos, tanto globales y locales, de las empresas hoy en día. Esta presentación, luego si quieres, Emilce, la circulamos a todos con comodidad por los temas. Como no está modalidad presentación, pues está un poquito como desajustada, pero se las enviamos por correos electrónicos a cada uno de los participantes, y para que tengan este material, que lo que busca hacer es una guía para todos ustedes en el sentido de no estar en un monólogo, más que con la ausencia de José Manuel, pues que siempre cuando uno participa de manera conjunta de estas actividades se hace mucho más dinámica y más práctica. Pues bueno, tenemos los retos globales y los locales de las empresas. En la columna del lado izquierda colocamos los retos globales. ¿Cuáles son los retos globales que tienen las compañías en el mundo? Y que en definitiva, aun cuando no consideren ustedes que están estrictamente ligadas a las situaciones laborales, sí lo están. Sí lo están por las razones que vamos a ver a continuación. Fíjense lo siguiente. El primero es la crisis global de suministros. Todo el tema de COVID en el mundo ha generado una crisis de suministros de materias primas y productos terminados en el mundo. Eso lo vemos con lo que ha sido llamado la crisis de los contenedores en China, y que ha generado en que las compañías en los Estados Unidos y las compañías ahorita en Venezuela tengan problemas para la obtención de materias primas para la elaboración de sus productos terminados. Son muchos los ejemplos de empresas multinacionales que tienen problemas para la fabricación de sus vehículos en el ensamblaje final, porque uno de los elementos, como por ejemplo el coltán, que se utiliza para la fabricación y de productos de sistemas, módulos de computación, etcétera, para la utilización en vehículos y tecnología, pues no está disponible en este momento en el mercado, lo que ha hecho que haya retrasos en materias primas y productos para la obtención y fabricación de los productos ya terminados. Eso ha generado definitivamente una modificación en turnos de trabajo, jornadas de trabajo de las empresas a nivel mundial, muchas personas que han enviado a sus casas y muchas personas que han perdido su trabajo por esa razón. Y eso es también algo que nosotros podemos estar viviendo en alguna de las empresas que representan, en la cual laboran las personas que están aquí presentes. En segundo lugar, otro de los retos es el aumento del e-commerce. Justamente por esa referencia que hacía el Washington Post, en la crisis de la pandemia en el mundo ha generado una proliferación de los negocios de e-commerce y ha hecho que todas las empresas hayan, en su mayoría, hayan dispuesto al vender sus productos a través de las páginas web, páginas de comercio electrónicos de los distintos tipos. Esto es algo que ha ocurrido a nivel de la banca, a nivel de empresas de seguro, y vemos cómo ha generado en el mundo la necesidad de reducir las plantillas de trabajo, habida cuenta que ya hay puestos de trabajo que por ese incremento de la tecnología ya no es necesario que estén cubiertos por personas vivas, trabajadores de carne y hueso. Vemos como departamentos de cobranza, departamentos de call center, hemos visto como una cantidad enorme de puestos de trabajo y de departamentos productos, pues de esa reubicación y de esa actualización de los negocios de las compañías, pues han desaparecido. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso ha hecho que proliferen negocios de e-commerce que también contratan personal, etc. Bueno, el tema está que salvo los grandes negocios
como por ejemplo Amazon, como por ejemplo en materia de tecnología, como Google, pues son las grandes empresas que están contratando personal, pero personal por lo demás calificado, pero de ninguna manera sustituyen la cantidad de empleo formal que la tecnología pues va dejando atrás por obsolencia. Y esto es algo pues, que definitivamente va a continuar en el mundo. La sostenibilidad y el medio ambiente es otro de los retos globales de las empresas en el mundo y va ligado de la mano justamente de esa cultura de preservación del medio ambiente, conservación del medio ambiente, leyendo en estos días un informe de la empresa de corretaje de seguros, Marsh, sobre los grandes retos del mundo, muestra pues el cómo nos va a pasar factura la no conservación del medio ambiente en los próximos 10 años y lo lista dentro de los 10 principales problemas que va a afrontar a corto plazo pues la humanidad. Entonces, el hecho de que las compañías sean sostenibles y adicionalmente que esa sostenibilidad vaya de la mano a una conservación y preservación del medio ambiente, pues es algo que nosotros debemos que cuidar y es algo que debemos en este momento pues prestarle atención y que debe ser prioridad dentro de nuestras organizaciones. Ustedes dirán, bueno, pero es que estos son problemas de primer mundo. Bueno, sí son problemas de primer mundo, pero que nos afectan a todos. Y en definitiva, son problemas que afectan a la mayoría o la cual forma parte la mayoría de las empresas en las cuales hay personas acá participantes y las que no, siempre tienen algún espíritu de conservación y preservación del medio ambiente que podemos utilizar, como lo veremos más adelante, pues en esa construcción y en esa preparación para nuestros temas laborales y nuestras materias de seguridad y salud de trabajo a futuro. Otro de los temas importantes que forman parte de los retos globales está constituido por el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Y aquí hay varias referencias importantes, ¿no? ¿Qué ocurre? Justamente en esa conservación y preservación del cuidado de la salud de los trabajadores, conviene hacer referencia nuevamente a estas estadísticas que hemos referido de InfoJob, de cómo ha afectado en España pues la crisis del COVID-19 y hemos visto cómo en esa cuidado de la salud mental de los trabajadores, las empresas han procurado la suscripción de pólizas de seguro dentro de su cobertura de salud que les permitan brindarle apoyo psicológico a los trabajadores mediante pues una ayuda de orden psicológico que les prestan profesionales a los cuales pueden llamar y generarle pues todo el tema de cuidado adecuado. El respaldo adicionalmente del cuidado a su salud que se refleja en el cuidado de la salud mental, es decir, que el trabajador sepa que tiene la cobertura de un seguro, que tiene un respaldo de una empresa, ya sea que la empresa tenga como debería ser, pues su propio sistema de seguridad y salud y les permita hacer frente a toda la situación de salud que se le presente, porque son problemas sumamente complejos que en definitiva afectan al trabajador, afectan a su familia y afectan en definitiva a la empresa. Estando dentro de ese cuidado de salud mental, el apoyo en la atención de la familia, el soporte que le pueden brindar, obviamente, en las personas que están en teletrabajo, en dar un adecuado puesto de trabajo, los que tienen que compartir con hijos que están en edad escolar y tienen que compartir algún tema de educación a distancia, pues el brindarle ese apoyo para que logre justamente enfrentar los retos y cumplir las metas que la compañía quiere y que ha fijado para con sus trabajadores. A veces nosotros
pensamos y lo vemos en compañías, el tema del COVID ha sido muy difícil para todos desde el punto de vista no solamente de salud, sino también desde el punto de vista económico, porque la realidad de todas las empresas es distinta. Hay empresas que están en sectores que les han permitido pues tener una mayor actividad económica. Hay empresas en las cuales sus gerencias generales han tomado las decisiones acertadas y han logrado los ajustes en climas de trabajo, en orientación del negocio, redefinición de estrategias, y han logrado los ingresos para poder adecuar puestos de trabajo, poder soportar de una manera más adecuada a sus trabajadores. Hay empresas transnacionales pues que por directrices generales eh, han, han, han soportado pues desde el punto de vista económico y han brindado más apoyo a sus trabajadores y les han dado muchas más herramientas. La generalidad es que en el deber ser debe haber un cuidado integral de la salud de nuestros trabajadores en su puesto de trabajo, ya sea que se trate de una empresa de pocos recursos o una empresa de recursos más, con mayor disponibilidad de recursos. Entonces ya no se trata de que estemos en Suiza y esto es Venezuela, esto no es Suiza, sino que en el deber ser, pues, y en el marco de la legislación venezolana, por lo demás, una legislación laboral en materia de seguridad y salud que garantiza y da el marco legal para garantizar la salud plena de nuestros trabajadores, pues las empresas deban darle cumplimiento a la misma. En caso de no poder dar cumplimiento, lo que debería haber es una revisión de cuáles son la situación económica de la compañía para que pueda adecuarse a que nosotros podamos cumplir con las leyes laborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque lo contrario, es decir, el que nosotros estemos exponiendo a los trabajadores porque no tenemos los ingresos para cumplir con esta legislación, pues lo que nos está poniendo es un riesgo mayor de producir en riqueza para la empresa en unos términos en que definitivamente al final los riesgos que está asumiendo la organización son mucho mayores probablemente que la utilidad que está recibiendo. La hiperconectividad también tiene o representa un reto global de las empresas. Hiperconectividad entendida a que justamente en el mundo ha habido, por temas de teletrabajo, por el tema del aumento del e-commerce, ha habido la necesidad de conectar en horarios incluso más allá de lo que eran las jornadas convencionales de trabajo a ese personal que se encuentra en tu casa y tenerlo a una disponibilidad prácticamente de 24 horas. Vemos cómo empresas multinacionales ya han tomado medidas para impedir y no permitir que sus trabajadores se conecten fines de semana, se conecten fuera de horarios de trabajo, con la finalidad de ir no permitiéndole no evidenciando que lo que se busca con la conectividad del trabajador es que este esté 7/24 disponibilidad nuestro, sino que los trabajadores tienen vida y que tienen que pues adecuarse a unas jornadas de trabajo, a unas restricciones horarias para poder justamente proteger la salud del trabajador y evitar la mayor cantidad de riesgos posibles. ¿Por qué? Porque en organizaciones en donde no haya unos lineamientos claros, no hay una cultura corporativa adecuada, lo que va a ocurrir es que entre el temor del trabajador a que el jefe no piense que está conectado, pues simplemente va a buscar herramientas de estar conectados de manera permanente, aunque no lo esté, y eso lo vemos en organizaciones de menor nivel, en donde ya empiezan a buscar, tú sabes, en alguno de estos sistemas, ahorita no me viene el nombre a la cabeza, que esta herramienta que funciona de la misma manera que Zoom, entonces te registran que tú estás conectado porque dejas la computadora conectada y empiezas a buscar una serie de trampas como aquellas que hacen los muchachos en el colegio cuando están teóricamente en clase
y tú ves que están jugando otras cosas porque para los efectos del procesador están sin imagen en negro y están presentes, pero realmente no están. Y esto trae, más allá de los problemas estos de orden ético, pues trae problemas prácticos importantes. Y representa otro de los retos globales. La adaptación del puesto de trabajo es algo importante que está ocurriendo en las organizaciones y se evidencia en varias cosas. Obviamente, el aseguramiento de la distancia, el guardar la distancia, no solamente vamos a imaginarnos en lo que son las oficinas, en donde hemos visto cómo hay oficinas que obviamente por temas de teletrabajo han reducido sus espacios e incluso han cerrado sus oficinas físicas y se han ido a espacios compartidos de teletrabajo. ¿Por qué? Porque el negocio en ese aumento del e-commerce, en esa sostenibilidad, en ese cuidado de la salud mental y de la hiperconectividad, en donde tenemos la herramienta tecnológica en países desarrollados para tener un internet que ruede de la manera adecuada, pues se han buscado los mecanismos o sea, se ha puesto en evidencia que no hay necesidad de compartir espacios físicos. Entonces se ha ido, y cada vez es más frecuente en Venezuela, el cierre de oficinas para ahorrar costos e irnos a algunos espacios donde nos podamos tener temas de reuniones, guardando alguna ubicación física muy pequeña, no los 3 pisos que teníamos en la torre importante, sino escasos 30 metros pues, para recibir correspondencia, tener algún par de salas de reuniones y tener una sede física, porque somos una compañía transnacional que necesita tener una sede física donde recibir al CENIAT, donde recibir alguna organización de este tipo. De la misma manera, ese aseguramiento de la distancia nos ha obligado a llevar y practicar algunas nuevas modalidades en cuanto al rediseñamiento de espacios físicos en las oficinas, el modo de utilización de los comedores, el modo en los cuales las fábricas han reubicado algunas actividades dentro de esos procesos de utilización, de esos procesos industriales. El escalonamiento de horarios de trabajo también nos lleva a esta adecuación del puesto de trabajo en el sentido de establecer dinámicas híbridas o establecer turnos de trabajo distintos con la finalidad de evitar el mayor número de contagios posible dentro de nuestras organizaciones. También vamos a temas de controles de temperatura para tratar de prevenir de alguna manera el que las personas, pues, al momento de tener uno de estos signos de alerta del COVID, pues definitivamente guarden una cuarentena voluntaria y apoyada en las empresas que tienen el Servicio de Seguridad y Salud, lo manden a su casa, estén en cuarentena y evitar no solamente el contagio en nuestras organizaciones, sino el contagio colectivo. Esto es importante porque en Venezuela estamos todos acostumbrados a que, bueno, nosotros nos da gripe, pero nosotros no nos da COVID. Y eso no lo sabemos hasta que nos hacemos una prueba de COVID. Entonces, como decía en estos días en sus declaraciones Julio Castro, nosotros tenemos que en este momento asumir que esa gripecita que tenemos es COVID, porque es una gripecita que tiene todo el mundo. Pero también tenemos la dificultad de que ni las empresas ni los trabajadores pueden permanentemente estar sufragando los gastos que lleva la realización de una prueba de antígeno. Una prueba de antígeno que en el primer mundo la consigues en una farmacia en $2 o $3, pues es algo que se consigue en Venezuela a través de redes sociales, porque el acceso es muy difícil a sectores a través de la medicina pública, pero esta prueba te puede estar costando entre 25 y $40 y la verdad es que es un costo excesivo el obligar a todas las personas a que cada vez que tenga una gripe, el que tenga que realizarse alguna de estas pruebas. Entonces, son situaciones evidentemente complicadas. En estos retos globales y locales de las empresas, o el último de los listados que
investigamos para ver cuáles eran los problemas generales que tenían las empresas, pues definitivamente está la captación y la retención de personal. Continúa siendo un problema terrible a nivel del mundo, la captación de personal y adicionalmente la retención del personal. La captación, porque parece mentira, pero en esta aldea global, pues definitivamente conseguir personal capacitado se hace muy difícil. Se hace muy difícil también desde el punto de vista de las necesidades económicas de cada una de las personas que necesitamos en su puesto de trabajo, y adicionalmente se hace muy complicado por la, la, la disposición de estos trabajos, ya sea trabajo presencial o a trabajo virtual o mixto, y la disposición del capital humano que se localice para que justamente vaya a atribuir, a cumplir estas funciones. También hay otro problema, que en la medida en que la población de nuestra edad va creciendo y van viniendo las nuevas generaciones, las necesidades laborales, las motivaciones laborales de las distintas generaciones son absolutamente diferentes. Cuando uno va a lo que quieren las personas de nuestra generación y lo que buscan con un puesto de trabajo en Venezuela, son muy distintas, y en el mundo son muy distintas a las que hoy en día quieren sus hijos que están iniciando una actividad laboral en el mundo. Uno busca, ahí está, valores como la constancia, valores como la fidelidad, valores como el hacer carrera, y ya son valores que en otras edades no son los que puede estar disponiendo el trabajo o ofertando las empresas para captar personal. Son cosas muy distintas, son ya orientados a cuánto es el ingreso, en cuánto tiempo yo voy a ascender, cuáles son mis retos, cuáles son los beneficios que yo tengo e inmediato sobre los demás. Vemos cómo las oficinas en el mundo cambian, vemos cómo tenemos oficinas en las cuales tienes espacios abiertos de restaurante, de comida a disposición para que las personas pues estén allí permanentemente asistidas, y eso es algo que no ocurre en la cotidianidad de nuestras organizaciones. Es decir, si nosotros vemos los retos globales que les he presentado, que están en la columna del lado izquierdo, son retos del mundo, son retos de que todas las empresas tenemos que estar de alguna manera, si queremos formar parte de ese gran comercio mundial y ser competitivos, porque nosotros de pronto no exportamos, pero nosotros tenemos un mercado local al cual sí hay personas que hacen importaciones hacia él, y en consecuencia los productos pueden estar en competencia permanente y pueden salir de precio de mercado. Entonces, todos estos retos nosotros los tenemos que tomar en cuenta para hacer de nuestras empresas una empresa evidentemente eficiente. Pero tenemos en el lado derecho los retos locales de las empresas. En estos días estaba viendo los que ustedes, los que estén acá presentes, que han visto nuestra presentación cuatrimestral que hacemos sobre cada uno pues de estos cuatrimestres, de lo que esperamos en el orden económico, etcétera. Siempre han visto unos factores que nombramos de problemas o aceleradores de las situaciones laborales. Colocamos siempre la pandemia, que obviamente sigue siendo un reto global, pero creo que ya no hay necesidad como de machacarlo y nombrarlo, porque ya forma parte de nuestra forma de vida, y ocultarlo sería estúpido, ¿no? Y sería tonto. Pero realmente son elementos que nosotros ponemos, el entorno político, etcétera, que son retos realmente que las empresas deben afrontar. Más sin embargo, veía en estos días una información de la empresa EY de Venezuela, en la cual hacía referencia a algunos de los principales retos de las empresas, y hablaban del financiamiento, la inteligencia del mercado
el alza de costo de la vida en dólares, la cadena de suministros y el costo laboral. Y fíjense que van, salvo 3 que son problemas mundiales, hay 3 que son problemas locales. El tema de energía es un tema que es un reto de nuestras empresas. No lo vean solamente como la energía eléctrica, véanla como combustible, véanla como gasolina, etc. Evidentemente, es un tema de si nosotros estamos considerando que va a haber una reactivación de la economía en este año 2020. Hay quienes hablan de un incremento del PIB del 5%. Y en estos días Luis Vicente León hacía una publicación en la cual decía, bueno, hay unos sectores que les va a ir muy bien porque siempre les ha ido bien. Hay otros sectores que vienen tan abajo como la construcción, que cualquier cosa que rebote es algo bueno. Perdón. Y así tienes distintas situaciones, pero en definitiva todas van a requerir de energía. Y cuando nosotros busquemos pues esa energía, tenemos que, Sidor está en la situación que, Guri está en la situación que se encuentra, las dificultades en transmisión, los constantes apagones, y la energía va a ser un problema y un reto de nuestras organizaciones. ¿En qué nos afecta en el orden laboral? Nos va a afectar en los turnos de trabajo, en las plantillas que tengamos que tener volantes, en los beneficios que no vamos a poder otorgar, todos los beneficios económicos, porque hay una variante que es la producción y la continuidad de los mecanismos de producción y la adecuación de esos mecanismos de producción a los suministros, los flujos de energía que tengan nuestras organizaciones. Y el financiamiento va a ser un problema porque definitivamente en este momento no hay capacidad de otorgar préstamos por parte de la banca en Venezuela por los encajes que se han utilizado con la finalidad de mantener el dólar relativamente anclado, y eso pues va a traer problemas y representa uno de los principales retos locales de las empresas. El alza del costo de la vida es más que evidente que en Venezuela se ha convertido en un país sumamente costoso de vivir. Las razones, pues no creo que lo que importa en este momento es el hecho cierto del incremento del costo de la vida y las dificultades que tenemos en ese entorno de poder obtener los enriquecimientos en nuestras empresas, los ingresos adecuados para poder hacer frente a iniciativas laborales de retención de personal. Y eso nos va a llevar a unas escalas muy complejas, porque vamos a tener organizaciones en las cuales la diferencia de ingresos entre los niveles altos las nóminas diarias pues va a ser muy marcada, y vamos a ver empresas en las cuales quizás va a haber una reacomodo y una inversión en tecnología, sobre todo en tecnología más económica como la que pudiera venir de China para la sustitución de equipos, etcétera, y el consecuente pues eliminación de algunos puestos de trabajo, pero que son la consecuencia de una economía quizás distorsionada como la que tenemos nosotros en Venezuela. La dolarización de los productos, y uno de los temas que los que me conocen siempre me han escuchado, y es el problema que genera la percepción de, número uno, okay, ya no gano bolívares, ya gano parte en dólares, pero yo quiero los mismos aumentos en dólares que me dabas cuando yo recibía pues bolívares, y eso es algo que las compañías no están en capacidad de absorber. Aparte, ese problema de dolarización, ya desde el punto de vista más complejo, nos lleva a que asumir el tema de los beneficios o la salarización de los pagos en dólares, y asumir una dolarización de una economía en el marco de una ley orgánica del trabajo como la que tenemos en este momento, eso va a implicar definitivamente con temas de retroactividad de prestaciones, entre otros, el que el 99% de las compañías en Venezuela no estén en capacidad de hacerle frente a un cumplimiento de pasivos laborales y una determinación de sus pasivos laborales, porque definitivamente van a estar absolutamente quebradas con mucha certeza. Esto definitivamente para mí es uno de los temas más graves, porque al corto plazo
vamos a ver en este año compañías que van a estar van a ver sometida su estabilidad económica y su futuro, pues a ver cómo logran sortear y reducir la contingencia laboral derivada de una política de remuneración en el cual el factor dólar tomó parte pero se hizo de una manera tal, confiando en la buena fe de los trabajadores, en que estos tienen toda la potencialidad de reclamar con éxito una salarización de esas cantidades tomadas en dólares y en consecuencia, pues que formen parte de su deuda laboral o la deuda laboral que tienen las empresas con cada uno de ellos. La cadena de suministro va a continuar siendo un problema acá en Venezuela por temas de transporte, costos de transporte, por temas de flete, por temas de inseguridad, y eso va a ser un elemento y uno de los retos principales en las empresas locales en Venezuela. Definitivamente muy ligado de la mano de los problemas laborales o con mucha vinculación, estrecha vinculación en el orden laboral. El orden laboral no solamente de beneficios laborales, sino también de los riesgos asociados a un tema de tercerización. De tercerización derivado a que estamos buscando pues que transportes a través de cooperativas, etcétera, se vinculen de una manera muy estrecha con nosotros, y lo cual pues va a traer problemas a futuro. El costo laboral es uno de los problemas locales de las empresas más importantes, porque definitivamente, si bien en épocas pasadas, de hace 3 años, en algunas organizaciones representaba el 15% de la venta, y algunos se jactaban, llegaban al 5%, y realmente le era mucha utilidad la que se generaba en Venezuela, esos montos ya van a esas cuantías, van a ampliarse, el porcentaje pues va hacia una tendencia de incrementarse, y viene entonces el tema siguiente. Viene, por una parte, tenemos las compañías con convenciones colectivas atrasadas, que van a tener que actualizar esas convenciones colectivas, pero con un futuro incierto, porque no sabemos dónde estamos a final del año. Tenemos aquellas empresas que están con unos costos laborales que probablemente no están considerando las consecuencias de los pagos y beneficios que les otorgan a los trabajadores, y ha habido quizás un abandono por parte de la empresa en la utilización de los elementos tradicionales de beneficios no salariales. Esos beneficios que hace 5 años nosotros desarrollamos, utilizamos, explotamos, y de pronto percibimos que la única necesidad de nuestros trabajadores era el tema de recibir un pago en dólares, y nos enfocamos allá, alejando otros beneficios que son importantes para los trabajadores, como temas de asignaciones de vivienda, temas como asignación o soporte en los gastos de vehículos, temas como, por ejemplo, beneficios de alimentación, pues de una manera importante, gastos de educación de sus hijos o de los hijos de los trabajadores o del propio trabajador, entre otros. Temas de seguros de vida, seguros de hospitalización, y lo que es el tema de salud como tal. Entonces, estos esquemas que de alguna manera hemos abandonado son situaciones que nosotros deberíamos evaluar en ese análisis de quiénes son nuestros trabajadores, de cómo son nuestros trabajadores y hacia dónde queremos que vayan nuestras organizaciones, pues que nosotros los involucremos y formen parte de esa ecuación. No, como hemos dicho en ocasiones, bueno, el gran problema, y lo saben muchos de ustedes, es el darle al trabajador lo que el trabajador necesita en la medida de lo posible, y no darle al trabajador lo que la empresa cree que necesita el trabajador. Ambos tienen un costo, pero la efectividad de ambos es absolutamente distinta. Por último, el tema de conectividad, ya orientado a tener posibilidades de que ese trabajador que nos interesa que se conecte, pues tenga las herramientas, tenga el MAN, o tenga el cable, o tenga cualquiera de esas herramientas que necesitamos que el trabajador utilice para conectarse
y prestar su trabajo de manera adecuada. Esto lo vemos de manera permanente, lo vemos hoy, por ejemplo, que José Manuel quería, pese al tema de salud, se quería conectar y no había señal en su casa y el BAM tenía pues la señal bastante débil que le impedía conectarse. Entonces, esos problemas que se presentan con el personal más calificado, también se le presenta al personal menos calificado, pero que no deja de ser muy importante de nuestras organizaciones. Entonces, estos son los retos globales y locales de las empresas que tienen una repercusión en el orden laboral. Ahora bien, nos vamos a saltar la próxima página porque esa no de esta presentación, pero vamos a ir a nuestro plan de acción. ¿Qué nos implica este plan de acción en cuáles son, pues obviamente, cuáles son y cómo prepararnos para este 2020? Como todo plan de acción, lo que lleva es definitivamente el tener una estrategia. Nosotros tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los objetivos de nuestra empresa. Una de las cosas importantes que estuvimos revisando para la preparación de esta presentación es que la tendencia mundial es ligar y vincular a los departamentos de recursos humanos con la estrategia laboral de la organización. Es decir, que estén dentro de los indicadores, tengan algunos indicadores de gestión vinculados directamente con la producción. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos lograr que la compañía esté actuando de una manera más uniforme y que el Departamento de Recursos Humanos, la Vicepresidencia de Recursos Humanos, de Capital Humano, como ustedes la denominen dentro de su organización, esté estrechamente vinculada y comprometida con la operación de la compañía y con el resultado económico de la compañía. Eso para mí es uno de los elementos claves que deberían ser bandera en este 2022. Y no como ocurre en quizás una cantidad importante de casos donde recursos humanos pues pareciera que lo relegan a un segundo plano, que está en una segunda fase de la fotografía y no tiene esa importancia porque estamos atendiendo problemas de orden financiero, problemas de orden de producción y a veces en algunas organizaciones, sobre todo nacionales, no ven la importancia de amalgamar ese grupo, ese equipo y que la empresa sepa y la gente de recursos humanos que ellos están tan comprometidos como el resto de la compañía en la producción de un resultado de orden económico. Deme un minuto porque si no me tomo las pastillas de la hora, empiezo a pasar mucho trabajo. Perdón. Ok, seguimos. Entonces, eso es lo primero. El segundo lugar, primero es lograr esa identificación y esa ubicación e identificación de objetivos de recursos humanos con la empresa, de manera tal que formen parte de ese gran equipo y que haya indicadores de gestión para la obtención y que premien la obtención de resultados de orden económico. En segundo lugar, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros en una dinámica como las que acabamos de presentar, en los cuales tenemos problemas de crisis global de suministros, la competencia que genera el e-commerce o la oportunidad del e-commerce, dependiendo el negocio en que nos consigamos, los temas de sostenibilidad y medio ambiente, la adaptación de los puestos de trabajo a un nuevo escenario, el cuidado de la salud de los trabajadores, la crisis de suministro, la hiperconectividad, la sostenibilidad, el financiamiento, la inteligencia de mercado, el alza de costos de la vida en dólares, la cadena de suministro, costos laborales, energía y dolarización. Tenemos entonces que ver lo que queremos en nuestra organización y cómo alcanzarlo.
Ahí entramos entonces en, número uno, tenemos una empresa donde hay una organización sindical, hay una empresa donde no hay una organización sindical y el trato es directamente con cada uno de los trabajadores. Eso es importante porque eso divide o nos lleva a dos orientaciones totalmente distintas. Una es la dinámica con organizaciones sindicales en las cuales el trabajo se hace de una manera, sobre todo si nuestro sindicato es un sindicato de empresa, nuestro sindicato es un sindicato de industria, o nuestros trabajadores que no están afiliados a perdón, en nuestra empresa donde no hay sindicato, pues se afiliaron a un sindicato, los trabajadores, por un sector de la economía en la cual hay una organización que representa, como por ejemplo puede ser el sector de la industria farmacéutica, puede ocurrir en el sector del sector de la harina, etcétera, en donde ni siquiera usted tiene sindicato, pero se ve afectado de la organización sindical. Entonces, esas dos líneas son líneas que uno debe identificar. Si nosotros tenemos un sindicato de empresa, la manera de abordarlo, la manera de hacer el relacionamiento es muy distinto a si nuestro sindicato es un sindicato de industria. Ojo, también varía el que ese sindicato entre o no dentro de unos lineamientos de querer trabajar, de compromiso gubernamental hacia el Ministerio del Trabajo, de no paralización de actividades, no derecho a huelga, a que pueden haber y alcanzarse acuerdos de orden económico, pero en términos de razonabilidad y no de la irracionalidad que algunos pensaban que se había acabado en el 2020 con el inicio de la pandemia, pero que para sorpresa de otros, no mía, pues los contratos colectivos que se están presentando con posterioridad a la pandemia, pues pareciera que están hablando de una Venezuela de los años 80 y no una Venezuela como la que estamos viendo ahorita. Están hablando pues de temas de equipos deportivos, cestas navideñas suntuosas, pagos ya sean dólares o pagos en petros, pero con aumentos del 150% mensual, unas cosas que no tienen ningún sentido y no van a tener ninguna cabida dentro de una negociación de orden económico. Por otra parte, tenemos que entrar a planificar en ese gran reto el cómo abordar en temas económicos, como por ejemplo el tema de dolarización. El tema de cómo montar o desmontar o cómo corregir las prácticas orientadas a la dolarización de beneficios laborales o a la legalización con efecto no salarial de los pagos en dólares que nosotros venimos realizando. Y para mí ese es quizás del plan de acción dentro de esa estrategia de los más importantes que tenemos, que es el orden económico. ¿Por qué? Porque esto puede ser el fin de, perdón, el fin de la actividad económica de nuestra organización o puede implicar, por el contrario, una reducción importante en puestos de trabajo o una modificación significativa de los beneficios de orden económico. Beneficios de orden económico que tienen que estar en cuenta en que siempre está abierta la puerta de la aplicación de un 148 de la ley, que es una revisión de los beneficios laborales de la compañía, orientando ya sea de manera permanente o obteniendo de manera permanente o temporal una suspensión de algunos de esos beneficios o la sustitución de esos beneficios en el tiempo porque no sea posible, económicamente posible, darles cumplimiento. Eso nos lleva también a tener una estrategia de orden legal. Y esa planificación legal es que tenemos que entrar, obviamente, a trabajar ajustados a la ley. Hoy en día es complicado porque tenemos las inspectorías del trabajo, no todas tienen los mismos criterios de orden económico, perdón, de orden jurídico. Ustedes pueden tener una inspectoría de Caracas, que sea Caracas Este, que tenga criterios distintos a los de Caracas Sur. Y si eso ocurre en Caracas, imagínense la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo,
lo que puedo opinar de los criterios y prácticas que se ejecutan en marinas. Entonces, al no haber esa uniformidad de criterio bajo el amparo de una misma ley en cuanto a temas de orden legal, de aplicación de beneficios laborales, de procedimientos de inspecciones, de reinspecciones, de qué consideran ellos con temas de horas extraordinarias, con factores económicos, porque no me voy a meter en temas de inamovilidades, calificaciones de despidos, etcétera, porque creo que esta visión es mucho más estratégica. Pues la dificultad está en que tenemos que irnos más a los lineamientos que dicte la Dirección General del Trabajo acá en Caracas. Definitivamente, esa es la única piedra segura que tenemos en aplicación de beneficios. Hemos visto cosas muy extrañas. Hemos visto en el interior del país la suscripción de actas convenio y las hemos obtenido en las cuales uno puede cuestionar su legalidad, pero la inspectoría las suscribe y los sindicatos las cumplen. Entonces, realmente es una situación compleja. Estamos obviamente, y esto no nos podemos olvidar, estamos en este momento en una situación bajo el amparo legal de un decreto de emergencia económica con relación al, perdón, de emergencia sanitaria con ocasión del COVID, y ya tenemos aproximadamente unos 4 o 5 años en que está en vigencia un decreto de emergencia económica. Ojo, y es importante, sobre todo en empresas en sectores de alimentos, empresas estratégicas para el Estado, que siempre tengamos en cuenta el cómo nos podemos beneficiar de esas legislaciones y de esos decretos de emergencia económica para frenar el ímpetu y la ambición despedida de algunas organizaciones sindicales que pretenden beneficios económicos extraordinarios. Entonces, en el ámbito legal también nos dificulta el tema que no hay pues certeza en algunas informaciones, sobre todo situaciones laborales en las, anuncios que hacen alcaldes y gobernadores sobre temas sobre todo de COVID, también, o restricciones de horarios de trabajo, porque no los publican en Gaceta. Lo tenemos también acá, por ejemplo, la situación que sufrimos con el incremento del salario mínimo, esa referencia de que el salario mínimo está vinculado a el petro, pero en ningún lado lo dice, sino que es el mismo decreto de incremento del salario mínimo que se ha utilizado en los últimos 10 años, etc. Debemos tomar en cuenta el carácter comercial de todas estas acciones. Y me refiero que al carácter comercial y las actividades comerciales, porque hoy en día herramientas como el TikTok, entre otras, más allá de las convencionales que eran el periódico, la radio, los Twitter y en temas más modernos como el Instagram, pues realmente el TikTok es el que les puede estar teniendo acceso directo por parte de sindicatos y trabajadores organizados a el desprestigio de las marcas. Entonces siempre hay que tener en estos planes de acción que nosotros vayamos a tomar, pues una narrativa adecuada para lo bueno y para lo malo, para hacer frente a todas estas situaciones y haciéndole frente de manera tal de poder sortear y tener un discurso y una narrativa adecuada en caso de presentarse situaciones que vengan a afectar nuestras marcas. En el pasado, todos decíamos, bueno, subestimábamos el valor de los temas laborales porque siempre acusaban, no, le voy a escribir un Twitter a Maduro. Maduro tiene más problemas que el Twitter nuestro. Pero cuando ya te afectan el mercado por estas vías es algo que ya tienes que tomar en cuenta. Con los temas tienes que tomar el tema laboral, como lo decía, ya para con los trabajadores, ver cuáles son las necesidades reales de nuestros trabajadores. Hay que tener un relacionamiento y una empatía con y conocer qué necesitan nuestros trabajadores. Tenemos que explotar el salario emocional de una manera pues adecuada ante los recursos pues difíciles que vamos en capacidad de obtener, sobre todo en aquellas empresas en los cuales no estén en sectores en los cuales la economía los ha favorecido.
Entonces, es complicado porque siempre te van a tomar como referencial una empresa que está en una mejor condición económica. Y nuestra respuesta no se puede limitar a, bueno, vete para esa empresa, sino que tenemos que ver realmente cómo damos cómo ubicamos el punto en el cual con los recursos que tenemos pueda el trabajador percibir que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr satisfacer sus necesidades económicas y hablarles claro de cuál es la situación que tiene nuestra empresa en este momento y ser absolutamente correcto. Parte de esa actividad la llevan evidentemente la actividad sindical, que debemos procurar que sea un aliado. Aquí yo siempre he sido de la opinión que así como hay sindicatos que no funcionan, hay sindicatos que funcionan y sin compararlos uno puede establecer alianzas adecuadas siempre y cuando los lineamientos y las visiones sean compartidas. Y esto es un trabajo institucional que nosotros debemos hacer. Y hoy en día el Ministerio del Trabajo tiene una posición muy dura con respecto a los sindicatos que están fuera de línea de la producción y que están disociados de la realidad. Y repito, ampárense y busquen refuerzo en el decreto de emergencia de COVID y el decreto de emergencia económica, que son dos herramientas en este momento que con el discurso de las medidas económicas y el discurso obviamente del bloqueo, pues son herramientas que están ayudando a que la actividad económica no se paralice y que los negocios sean viables. Con respecto al tema de seguridad y salud laboral de primera línea, el hecho que no lo hayamos nombrado tanto no quiere decir que no sea importante, es vital, porque obviamente está la salud de los trabajadores de primero y la adecuación de todos los puestos y condiciones de trabajo y cumplimiento de todas estas legislaciones de orden de seguridad y salud con ocasión del COVID. Las secuelas van a venir, tarde o temprano van a venir, los reclamos van a venir, pero no podemos esperar a que venga el reclamo dentro de 1 año, 2 años o cuando termine la relación laboral y entonces nosotros en ese momento vamos a buscar los soportes en que le entregamos mascarillas a los trabajadores, vamos a hacer el programa de bioseguridad, el programa de seguridad y salud, vamos a hacer nuestro comité, etcétera. ¿Por qué? Porque ya va a ser tarde. Entonces no vamos a tener defensa para hacerle frente a estas situaciones. Y ténganlo claro, el no cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo ya crea una presunción de culpabilidad en el patrón. En consecuencia, es obligatorio, más allá de las sanciones que establece la Ley Orgánica de Prevención en Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, por el incumplimiento de no tener programa de bioseguridad, notificaciones de riesgo, descripciones de cargo, etcétera, es mayor el riesgo por los reclamos que pueda hacer un trabajador por un tema ocupacional o que pueda hacer la familia de un trabajador en caso de un trabajador fallecido. Y en temas de COVID es mucho dinero que está en juego, son cantidades muy importantes las que están trabajando. Por último, ese plan de acción hay que tener y evaluar el componente político, civil y militar. ¿En qué sentido? Hay que tener esa aplicación porque dependiendo la ubicación de nuestra empresa, el modo de trabajo de nuestra empresa, la vinculación y el acompañamiento militar es importante. En zonas fronterizas, en zonas de riesgo de secuestro, en zonas donde hay una alta delictividad, ya sea por el entorno vecinal, esa vinculación es necesaria dentro de nuestro plan estratégico, que lo delimitemos con la finalidad de garantizar nuestra actividad económica de manera segura. La actividad política quizás en Caracas no la vemos de una manera directa, pero en el interior del país sí. En el interior del país, la influencia que ejerce un alcalde, la Inspectoría del Trabajo, unos concejales, unos diputados de la Asamblea Legislativa es significativa y la tenemos que tener dentro de nuestro plan estratégico. Y definitivamente esto es una visión general que nosotros tenemos que ver de nuestra organización
pues para prepararnos en este 2022. Estamos a 27 de junio, de enero. Siendo 27 de enero todavía estamos a tiempo, pues obviamente de armar nuestro plan estratégico. Nuestro plan estratégico que no tiene otra finalidad que lograr la paz laboral y la producción dentro de nuestras organizaciones. Y eso es lo que procuramos. No tiene sentido que nosotros en febrero digamos, mira, vamos a dar un aumento porque la gente está alborotada. Bueno, la gente está alborotada, va a estar alborotada en enero, que tradicionalmente es el mes más largo del año, porque venimos de un diciembre, vacaciones, etcétera, con los presupuestos golpeados, sino también porque tradicionalmente uno percibe unos mayores ingresos, unos mayores incrementos en los productos cotidianos. Pero no podemos esperar a que eso ocurra. Eso ya lo sabemos. Sabemos que viene carnavales, viene Semana Santa, viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, vienen inscripciones en los colegios, viene luego el Día del Niño, viene el pago de las utilidades, viene la fiesta de Navidad, si lo hacemos. Entonces, nosotros podemos mapear todos los momentos cronológicos en los cuales ocurren eventos importantes, donde nosotros tenemos, por ejemplo, que incrementar la producción para hacer stock, como lo hicimos en diciembre, para aguantar hasta enero. Ahora que nos volvemos de las vacaciones, tenemos que volver a retomar. Es decir, nosotros en este momento no podemos tener una paralización. Pues bueno, entonces este es el momento en que nosotros podemos ver qué alternativas tenemos de beneficios para ir manteniendo la paz laboral dentro de nuestra organización. Tomando en cuenta todos estos elementos que hemos considerado para ser competitivos a nivel del mundo y para ser competitivos a nivel local. Entonces, con esto y estando en tiempo, bueno, si quieres, vamos a dar un espacio. Quería dar las gracias a Emilce nuevamente por esta oportunidad y a la asociación, pues, el apoyo de nuestra firma, como lo hemos tenido desde siempre, porque son alianzas en las cuales nosotros buscamos en todo momento el mantener activo al sector privado y que tenga la mayor el acceso a la mayor información posible, con la finalidad de mantener pues sus actividades económicas activas y construyendo un mejor país. Si alguno tiene alguna duda y hay el tiempo, con gusto se la puedo atender. Gracias, Santiago. Bueno, abrimos una sesión de preguntas y respuestas por acá, unos 5 minuticos para cualquier información o aclaratoria que quieran tener con tu gusto. Tiempo por el chat. O el que quiera activar el micrófono también lo puede hacer. Sí, con gusto. Vale. Ok, Cindy, muchas gracias. Gracias, excelente presentación, Yelixa. Por favor, Lisbeth, pregunta, por favor, ¿me pueden indicar el artículo que apoya el tema de los beneficios laborales en caso de no poder cumplirlos por temas económicos? Fíjate, el artículo es el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo. El artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo supone que las empresas tienen la posibilidad de acudir al Ministerio del Trabajo para pedir una reducción de personal o una revisión de los beneficios económicos de la compañía por hacer inviable y poner impuestos los riesgos de trabajo. Esa solicitud se presenta en el ministerio y el ministerio no te va a tramitar ninguna reducción de personal, que sabemos que las reducciones de personal se hacen de otra manera, es decir, mediante negociaciones de cajita feliz, etc. Pero sí, el Ministerio del Trabajo te puede dar la apertura a una mesa de trabajo con la finalidad de negociar en esa mesa de trabajo, negociar en el buen sentido, de discutir y acordar una sustitución de beneficios de trabajo, ya sea con un grupo de trabajadores o con la organización sindical que representa la mayoría, con la mediación
del Ministerio del Trabajo. Eso culmina con una suscripción de un acta convenio con una duración temporal en la mayoría de los casos, una suspensión temporal de beneficios, estableciendo algunos beneficios de manera temporal y sustituyendo, dando sin efecto algunos, hasta tanto la compañía entre en una mejor situación económica o le termine de hacer frente a la situación que motivó o generó pues esa imposibilidad de darle cumplimiento a la convención colectiva o a los beneficios laborales que se tengan. Ok, gracias, Santiago. Por aquí, a Con ver. esta pandemia se hace muy cuesta arriba cumplir con el INCRE. Bueno, ahí lástima que no está José Manuel. José Manuel te hubiera sido de una utilidad extraordinaria porque todos hemos ido a una adecuación de buscar la manera de darle cumplimiento pues a todas estas disposiciones estando en pandemia y encerrado. Obviamente las actividades no terminan siendo las más divertidas que en el pasado esperaban los trabajadores, ¿no? Sobre todo cuando íbamos allá a Valencia al Parque de Agua y era todo un mega evento, entre otras cosas, pero definitivamente hay que cumplir la ley y el Ministerio y el INCRE en particular se han puesto menos exigentes en cuanto a las actividades recreativas que las empresas están en disposición de realizar. Mira, la realidad, Evelyn, es esa. O sea, las empresas tienen que tomar acciones para reinventarse en esta nueva era laboral. Yo creo que por eso es importante este mes de enero, de que uno tenga espacio de reflexión, espacio de considerar, espacio de ver otras cosas, porque nosotros llevamos unas vidas muy aceleradas en el orden laboral, todos los que estamos aquí, incluyéndonos. Todos estamos yendo a ver qué es el de al lado, cómo hacemos, cómo sorteamos, cómo llegamos al viernes, diríamos, ¿no? Y tenemos que buscar una visión más estratégica que nos permita alejarnos un poco de la candela, que siempre es necesaria, pero que nos permita ver y levantar la mirada a un 2020 con un 2022 con una visión diferente de las cosas. Los problemas siempre los vamos a tener, los problemas laborales van a ser tradicionalmente, siempre vamos a tener la persona que no entiende lo que está ganando, que quiere acumular horas extraordinarias, el que quiere aprovecharse de los reposos, el que quiere que el COVID se lo paguemos completo, todas estas cosas siempre van a ocurrir, pero tenemos que tratar de acelerar un poco y poner dos etapas más adelante, y estoy seguro que podemos hacer un mejor trabajo. En diciembre adoptamos en nuestra oficina un nuevo eslogan, por así decirlo, que más que un eslogan, yo creo que es una forma de ver las cosas y la llamamos siempre aportando soluciones y siempre solucionando los problemas. Esa tiene que ser nuestra visión, tiene que ser nuestra visión como escritorio de abogados, como asociación que abarca un gremio tan importante como el de ustedes. Tenemos que romper, tenemos que solucionar, tenemos que aportar soluciones, tenemos que construir. Y eso es lo que, por ejemplo, ha motivado nuestro cambio en este año 2022 para que nuestros clientes realmente sientan ese compromiso y sientan que no están yendo a un abogado a que les traduzca en términos legales los problemas que tienen, sino que les solucione los problemas que tienen y le dé alternativas de solución a los problemas que tienen. Porque eso es lo que nos hace agregar valor y es lo que nos hace ser útiles y en los cuales nos ayuda a ser realmente productivos. Entonces, pienso que esta filosofía es una filosofía que debemos compartir y que nosotros debemos llevar al frente. Ya quizás para terminar,
nosotros sí tenemos que llevar un control, no algún control, un control de implementos de bioseguridad. No solamente en la entrega, sino que las personas fueron preparadas y fueron instruidas de cómo utilizarlos, ¿no? Pero tenemos que llevar ese trabajo adelante, y si quieres algún apoyo, con gusto te podemos ayudar. Ustedes son la mayoría de empresas que tienen muchos años en el mercado. Son empresas que son exitosas en lo que hacen, y son empresas que ya llevamos casi 2 años sobreviviendo la pandemia. Entonces, yo sé que alguien por ahí decía que siempre se puede estar peor, pero cónchale, nos debería faltar poquito para estar peor. Yo creo que vienen tiempos buenos, tenemos tiempos que lo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en el orden laboral, y para que nosotros podamos prepararnos en el 2022 en materia laboral y en materia de seguridad y salud de manera exitosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Emilce, súper agradecido, y a todos por sus comentarios. Gracias. Excelente información. Aquí las personas nos demuestran con sus mensajes, y de verdad que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Seguimos trabajando y llevándoles información de gran valor. Para el 3 de febrero tenemos otra charla que es sin costo, se llama Metagestión Humana, así que obsérvenla, está en nuestra página web www.abgh.org.be o a través de nuestras redes sociales @abgh_rrh. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Santiago, que te mejores. Un abrazo grande. No, vale. Disculpen los últimos 20 minutos, pero me había descuidado con la pastilla. Tranquilo, tranquilo. Ok. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos.